Hola, ¿se me oye? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Espero que todos sus familiares y amigos se encuentren perfectamente. Bienvenidos al encuentro literario Afinidades Selectivas con Santiago Posteguillo y Ana Moner. Antes que nada, quiero reconocer el esfuerzo de la Librería La Farándula y de la Dirección del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte por llevar a cabo este evento con la finalidad tan fundamental de celebrar, de respaldar nuestra cultura española y valenciana. También quiero agradecerles a la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda, al Ayuntamiento de Novelda, a Novelda Biblioteca Pública y a Novelda Digital la colaboración y difusión de esta jornada. Además, deseo destacar el grato interés de dos maestros de las palabras, como son Santiago Posteguillo y Ana Moner, por estar hoy aquí con nosotros, poniendo en común lo que somos, nuestras letras y nuestros libros. Lo que somos nos caracteriza, pero no nos define. Definir a una persona, una sensación, un capítulo, una lengua o una cultura es tremendamente complicado y un ejercicio de sintetización bastante vacío. Definir es una fotografía quieta, un reflejo en un encuadre concreto, pero el tiempo y todo lo que lo circula son un vídeo, mejor dicho, un vídeo en directo ininterrumpido visto desde infinitos ejes. Son una sucesión de párrafos imaginados singularmente en cada cabeza. A nosotros, a nuestra cultura, a nuestro tiempo, lo que nos caracteriza es que somos variables en constante cambio, unas variables que siempre viajan hacia adelante porque tienen la experiencia de saber dónde estaban atrás. Somos hijos, esclavos, amantes, aniquiladores del tiempo, y nuestra cultura es el conjunto de variables ojeadas por cada vista que expresaron y expresarán nuestro momento. Cada cultura debe expresarse desde múltiples y diversos ángulos, compatibles y retroalimentados, y cada cultura subyace en diferentes estamentos, desde la mirada local hasta el ojo con la visión más amplia. Sabiendo esto, que cada punto de vista es equitativo y a la vez importante, ¿por qué la perspectiva de la mujer en la cultura e historia está infravalorada? ¿Por qué quieren ahogar a la cultura en nacionalismos o en intereses partidistas? No pueden nadar solas sin elegir un color concreto de flotador. ¿Por qué predomina la necesidad de unidad monetaria, territorial, lingüística cuando somos tan diferentes y variados? La cultura, la lengua, al igual que el tiempo, no es única, es múltiple, y eso no tiene por qué significar que estamos menos conectados. En el acto de hoy queremos celebrar nuestra multiplicidad, nuestra diferencia y nuestra conexión, nuestra pluralidad lingüística. Celebramos el ya pasado Día Europeo de la Lengua el 26 de septiembre y el preludio de la Comunidad Valenciana, del Día de la Cuenta Valenciana, que tiene lugar mañana. Para ello contamos con un magnífico escritor en castellano y una magnífica escritora en valenciano, que alguna que otra vez nos han generado unas ganas tremendas de que se detenga el tiempo para poder disfrutar de sus conocimientos eternamente, o que, por el contrario, nos han facilitado con sus relatos que el tiempo pase más rápido en alguna que otra cuarentena. Contempla la maravillosa presencia de Ana Moner, licenciada en Historia del Art, artista plàstica, escriptora narrativa i escriptora teatral. Cal destacar que algunes de les seues novel·les, com Les mans de la Deixebla i El retorn de l'Hongarès, han estat premiades per institucions com la Diputació d'Alacant o la Diputació de València. A més, us recomano escoltar el seu espai radiofònic de literatura en el programa La Llanterna Màgica, que se emite en la ràdio a Punt Media. Esta tarde de otoño también nos acompaña Santiago Posteguillo, doctor, filólogo, lingüista, escritor académico, profesor y escritor de narrativa. Desde que publicó su primera novela, Africanus, en 2006, este autor ha sido leído en decenas de países y sus obras se han traducido a varios idiomas. Su genial desempeño en la novela histórica le consagró como el escritor del año 2015 por Litana Valenciana y como el reputado Premio Planeta 2018 por su novela Yo Julia. En 2020, Santiago Posteguillo ha publicado Y Julia retó a los dioses, el desenlace de esta biología, que desde aquí les deseamos que tenga la acogida que se merece la obra. Sin más dilación, comenzamos con un encuentro literario sobre lo que somos y nos caracteriza, con una puesta en común lingüística, narrativa, cultural y personal de estos dos grandes autores. Disfruten el tiempo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Bona vesprada. Estic encantada d'estar avui així amb vosaltres i poder, perquè és el que em van suggerir, no? Quan em van convidar a participar en aquesta conversa literària, em van proposar parlar de l'experiència, com em plantejava jo l'escriptura. I simplement volia fer una introducció a quina és la meva sensació, quina és la meva experiència. I m'agradaria començar amb una cosa que va dir Borges, l'escriptor argentí,
que és que l'escriptor s'exhibeix impúdicament. I crec que sí. Crec que no és precís fer una literatura en què parles o tractes qüestions autobiogràfiques o reflexions, o parles sobre reflexions, pors i obsessions personals, perquè al final el que sempre s'evidència en allò que escrius, sobretot, són les lectures que has fet durant la teua vida. Sobretot es manifesten les lectures que penetren molt endins, que aporten alguna cosa. Les lectures que no es queden només adherides a la pell, sinó que es converteixen en una cosa més orgànica i que després, d'una manera o altra, aprofites. No? Aprofites són referents, són elements, però elements que poden ser extraets de la literatura, com en el meu cas poden ser, com que vinc del món de l'art, de la pintura, també poden ser a través d'un fragment d'una pintura, a través d'una composició musical, a través d'un fragment d'una pel·lícula. El que sí que m'agrada sempre és també, quan diuen que em definisca com a escriptora, a mi m'agrada utilitzar una definició que va fer el poeta romàntic francès Gerard de Nerval, que és que ell, sobretot, abans que escriptor, es considerava arqueòleg i col·leccionista. Jo ho compartisc perfectament perquè a l'hora d'escriure has de ser arqueòlega, en el meu cas, no? Has d'excavar i has d'anar buscant en tots els estrats que han anat acumulant-se al llarg de la teva vida, i de vegades és agradós, de vegades no és tan agradable el fer aquestes excavacions, però després col·leccionista per el que he dit abans, no? Vas agafant elements que col·lecciones, que formen part del teu gabinet de curiositats particular i que simplement quan arriba el moment d'utilitzar-los són peces que vas veient de tant en tant, visites el gabinet de curiositats, saps que estan ahí i que moltes vegades simplement arriba el moment adequat d'utilitzar aquesta peça de col·lecció exacta en el moment adequat. També moltes vegades et fan la reflexió de per què escrius el que escrius. I després tampoc li has de donar massa voltes, perquè realment jo sempre he pensat que finalment escrius allò que t'agradaria llegir. Sempre fas això. I quan escric també busque sempre la complicitat del lector i de la lectora, sempre, perquè abans d'escriptora jo em considero lectora i com a lectora m'agrada que confien en mi, m'agrada que em compliquen l'existència i sobretot m'agrada exigir atenció, de la mateixa que m'exigeixen quan lliig, m'agrada també exigir-li aquesta atenció a la persona que està llegint-me. I sobretot, per damunt de tot, el que busque i intenta aconseguir és impregnar el lector. Impregnar, com feia Friedrich, no? Friedrich, el pintor també del romanticisme alemany, que hi havia que un quadre no ha de ser inventat, un quadre ha de ser sentit. Has d'observar el paisatge i quan el sents a dintre teu, aleshores arriba el moment d'agafar els pinzells i pintar. I això és el que faig jo també, no? Espere a tindre tota la novel·la ja dins del cap, des del principi fins al final, les escenes, els personatges principals i secundaris, els extras, tot, busque les localitzacions i quan ja tinc tota la novel·la dins del cap, fins i tot el títol, aleshores començo a escriure. Simplement he de traure fora tot allò que ja tinc dins del cap. Friedrich, si recordeu, feia les pintures que estan tots els personatges sempre, la singularitat és que tots els personatges estan sempre d'esquenes a l'espectador. Els personatges que estan d'esquenes, alguns molt menuts que miren la lluna per la nit o que estan mirant com s'allunya un vaixell en la mar. Però també hi ha una pintura molt famosa que és la del viatger davant d'un mar de boira, que és el personatge que està d'esquenes i que pràcticament, com no està en un primer pla, és com si convidara a l'espectador a col·locar-se al costat del personatge que mira i contemplar allò que s'estén davant seu. En un primer moment penses, els personatges que pinta Friedrich, allò que pinta Friedrich, ho fa ignorant a l'espectador. I te n'adones molt prompte que no,
que ell el que fa és convidar a l'espectador a col·locar-se i a situar-se en el lloc dels personatges, a mirar allò que ell vol que miren, a contemplar i a impregnar-se de tota l'atmosfera que hi ha al seu voltant, tot allò que ell ha pintat per a envoltar els personatges i sobretot per a embolicar la mirada d'aquell que està contemplant el seu quadre. Això és el que jo intente quan escric, sobretot perquè jo vinc de, com he dit, la meva primera expressió artística no va ser la literatura, no va ser l'escriptura, va ser la pintura. Jo vinc del món de l'art. Aleshores, jo sempre comente que em plantege l'escriptura exactament igual que la pintura, que utilitza el llenguatge i les paraules de la mateixa manera que utilitza els pinzells i les espàtules. I ho faig també amb un objectiu, i és l'objectiu que també té, sobretot, és l'objectiu principal en la pintura, que és atrapar l'atmosfera, atrapar la llum que envolta els personatges, atrapar la llum que incidís en un paisatge, en un interior. I la llum, moltes vegades, pot ser una llum suau i evanescent, com la d'una pintura de Corot o la d'una pintura de Vermeer, però també pot ser molt crua, molt violenta i anatòmica, com una pintura de Caravaggio, d'Artemisia Gentileschi o de Rivera. Aleshores, quan jo intento fer això, jo intento atrapar la llum, i si ho aconseguisc, és el que la creació de l'atmosfera, la cura del llenguatge, jugar amb la voluptuositat del llenguatge, amb tots aquests elements, jo intento preparar i pintar amb paraules allò que vull transmetre-li al lector. Si voleu, ho deixem així i després ja... Bueno, lo primero, muchísimas gracias a la librería Farándula por seguir siendo, ¿no?, este centro de promoción de cultura, ¿no? Y más en momentos tan complicados como los que tenemos ahora. Yo soy muy ferviente creyente de que tenemos que seguir haciendo eventos culturales con todas las medidas de seguridad y de prevención, como es obvio que se están tomando aquí, pero yo creo que la cultura tiene que estar presente constantemente. Yo me he rebelado mucho contra aquel decreto de actividades esenciales en el corazón más duro del confinamiento, cuando se podía ir a comprar tabaco, pero no se podía comprar un libro. Sin que me meta con las personas que fuman, por supuesto, privadamente y sin molestar a nadie, pero yo todavía no he entendido eso. En Alemania nunca se han cerrado las librerías, ni en los peores momentos. Entonces, pues no sé, cuando se nos pone siempre a Alemania de ejemplo de muchas cosas, pues a veces no entiendo por qué no la siguen en momentos como ese. Muchas gracias a Novelda también precisamente por fomentar este evento, y muchas gracias a Jorge por la introducción y a Ana Moner por estar aquí, compartir conmigo esta conversación de literatura. Y voy a tomar unos apuntes a partir de lo que tú has comentado. Sí que es verdad que un escritor, que tiene que ser primero un gran lector, evidentemente, arrastra a su escritura sus lecturas favoritas. Eso yo creo que es así. En mi caso, pues yo arrastraría o intentaría arrastrar. Me hace a veces un poco de gracia candorosa, ¿vale? Bien entendida, cuando en algún curso de literatura creativa algún joven escritor me dice: no, yo cuando escribo no leo a nadie, no sea que me influya. Yo siempre digo, no pasa nada, ¿eh? Si tú estás leyendo a Dostoyevsky, de pronto lo que estás escribiendo se parece a Dostoyevsky, no es grave, ¿eh? No te preocupes. Entonces, por eso yo me voy al otro extremo, digo, ojalá yo me pareciera a gente como Jane Austen, de quien me gusta tomar esa narrativa donde mezcla el estilo directo y el indirecto, esa forma en la cual entra y sale de los personajes sin decir que entra y sale de la mente de los personajes.
Ese estilo libre indirecto que parece que esté hablando de fútbol, no, se lo explico con facilidad. Miren la siguiente escena. Un chico y una chica en la cafetería de la universidad. Juan entra a la cafetería y se lo voy a contar en estilo directo. Juan entra en la cafetería, vio a Ana. Juan entró en la cafetería y vio a Ana. Se acercó a ella y le dijo: Ana, ¿vendrías conmigo? Perdona, he cogido a Ana porque suelo ser el nombre que suelo emplear en este ejemplo. Ya sigo, ¿vale? ¿Vendrías conmigo al cine? Y Ana le respondió: no puedo ir contigo al cine porque tengo que estudiar para un examen de mañana. Estilo indirecto. Juan entró en la cafetería, vio a Ana, se le acercó y le preguntó si podría ir ella con él al cine ese día, a lo que ella le respondió que no porque tenía que estudiar. ¿Y qué hace Jane Austen? Pues Jane Austen hace lo siguiente. Juan entró en la cafetería y vio a Ana, se acercó a ella y le preguntó: ¿vendrías al cine conmigo esta noche? Ella lo miró fijamente. Este chico no se entera. No puedo ir al cine contigo esta noche porque he de estudiar para un examen. La frase "este chico no se entera", yo no he dicho "y Ana pensó", pero todos lo han entendido ustedes por la forma en que, por el lugar en el que está ubicada la frase, que es el pensamiento de Ana. Eso es lo que se inventa Jane Austen, nada más y nada menos, ¿no? Los franceses dicen que Flaubert y los alemanes dicen que el que lo hacen bien es Kafka. Bueno, sea como sea, pues de esas lecturas de Austen, yo utilizo intento utilizar ese narrador de estilo libre e indirecto. Escribimos lo que queremos leer, en efecto, coincido totalmente. Y ahí me he acordado enseguida de Steven Spielberg, que cuando le preguntaban qué películas hace, él decía: yo hago las películas que quería ver, y como no estaban, pues las filmaba. Bueno, pues ahí yo creo que estamos nosotros también. Veo que, bueno, sé que estás mezclando distintas artes en tu creación en general. Yo me concentro en la literatura, pero sí que tengo en la universidad una asignatura que estoy dando precisamente este semestre que titulo, bueno, el título es muy patético, ¿vale? Pero es descriptivo. Con este título no se vendería un libro. Literatura anglo-norteamericana y su relación con las otras artes, ¿vale? Pero la idea es poder hablar y explicar cómo todas las artes están interrelacionadas de una forma u otra, ¿no? Y eso pues lo intento ilustrar con distintas obras. Utilizamos, mira, para la cuestión de la pintura, el retrato de Dorian Gray, de Wilde, donde toda la obra, toda la narración gira en torno a ese cuadro que tan especial es para Gray, ¿no? Hablamos de literatura y arquitectura. Busco libros donde la arquitectura sea muy potente, ¿no? Drácula de Bram Stoker. Ahí el castillo se lo come todo, ¿no? O, por ejemplo, si hablamos de literatura y música, explicarles que el Ave María, que escuchamos muchas veces en las bodas, ¿no? Procede de realmente lo compuso Schubert primero para un poema que se llamaba Ave María, que había compuesto Sir Walter Scott. Lo que pasa es que luego le quedó tan bien que pensó que podía cambiarlo y poner la letra del himno de la oración católica, ¿no? Hay relación entre la literatura y la escultura. Hawthorne tiene Nathaniel Hawthorne, un escritor norteamericano del 19, tiene un relato que gira todo en torno a la creación de una estatua. Lord Byron describe, aquí ya me voy a mi rollo, la muerte de un gladiador a través de una estatua que se encontró, ¿no? y que él pudo ver. Todas las artes están interrelacionadas de una forma u otra, ¿no? Sobre mi proceso creativo, diría un par de pinceladas, ¿no? Sobre cómo empieza. Y sobre cómo empieza con dos cosas. Me tengo que plantear si una distinción que se puede hacer en la literatura o en la creación literaria, que es si vas a escribir con brújula o con mapa. Con brújula quiere decir que
tú tienes tus personajes, más o menos, o no, o sin más o menos, tienes muy claro la psicología de esos personajes. Esto para que se lo tengan en mente, por ejemplo, lo hace muy bien Juan José Millás, por ejemplo. Juan José Millás lo hace de maravilla. Y él lo explica, que él tiene a veces los personajes, la psicología de los mismos, pero no tiene totalmente desarrollado la trama, que los pone a interaccionar y a ver qué pasa, ¿no? En esos mundos magníficos que inventa, que son la realidad y a veces rozan el surrealismo, desde el cual a veces explica mejor la realidad, porque la realidad a veces es incluso más surrealista, ¿no? Si les hubiéramos dicho, si hubiéramos descrito esta escena hace 9 meses, todos habríamos pensado que estamos locos, esto es imposible. Y luego vemos esta escena y de pronto, pues ahí está, ¿no? Eso es escribir con brújula, cuando tú no tienes completamente trabada la trama, pero tienes a tus personajes. Es una forma de hacerlo. Y luego con mapa. Mapa es ese escritor, esa escritora que decide tener todo muy claro desde el principio hasta el final, toda la trama. Hay géneros literarios que se prestan hacia la escritura en brújula y otros que te llevan inapelablemente a la escritura en mapa, ¿no? La novela negra o la novela histórica suelen requerir el mapa, porque claro, el novelista de novela negra que va a contar un crimen y cómo se resuelve, hombre, más vale que tenga claro desde el principio quién es el asesino, cómo se comete el crimen y luego ver cómo lo cuenta. Esa es la parte de gran creación, ¿no? De cómo lo voy a contar. Y en la novela histórica, que es, digamos, mi ámbito, como podrán imaginar, yo también estoy abocado al mapa, en el sentido, al mapa narrativo en este caso. Es verdad que también pongo mapas en mis obras, pero ahora me refiero al mapa narrativo, en la medida en que si quiero ser fiel a la historia, ya tengo un mapa de datos históricos fundamentales al que me he de ceñir, ¿no? Luego viene toda la parte creativa de ver cómo lo cuento, ¿no? Y con esto acabo esta primera intervención. Y dentro de, una vez que tengo claro que tengo que ir con mapa, que arrastro mis lecturas y que quiero escribir una novela de esas que me gustaría leer, yo inicio el proceso creativo con la selección del personaje. Probablemente porque sé que en el tipo de literatura que hago, pues lo mínimo que me paso es entre 4 y 7 años con un personaje. Entonces, te tiene que caer bien. Porque claro, cuando te encierras en el despacho tantos años con alguien, de hecho, lo que procuro es que admire yo a ese personaje. Yo admiro la nobleza de espíritu de Escipión, y yo admiraba y admiro la ejemplaridad a la hora de gobernar de Trajano. Anda, que no nos vendría bien. Ejemplaridad, madre mía. Me acuerdo de un profesor de Alicante, un maestro mío, profesor Enrique Alcaraz, en paz descanse, que me decía un día: Santiago, desengáñate, no se puede persuadir a nadie de nada. Y yo, hombre, don Enrique, no me diga eso. Me dice: sí, pero no he acabado, salvo por el ejemplo. Con el ejemplo se puede persuadir a cualquiera de cualquier cosa. Si tuviéramos líderes que predicaran con el ejemplo, pues nos iría mejor. Ejemplaridad en el caso de Trajano. Y en el caso de Julia, bueno, la absoluta, sorprendente, increíble tenacidad de una mujer en un mundo diseñado por hombres, solo para hombres, para ser capaz de conseguir sus objetivos, de sobrepasarlos a todos, ¿no? Julia despierta en mí solo admiración, ¿no? Entonces, ese, digamos, es mi inicio. Necesito enamorarme de un personaje que admire. Y a partir de ahí ya me voy buscando un poco la vida de ver cómo lo cuento. El que sí que... és que ara se nota, quan estàs un ratet així. Arran del que has estat comentant, a mi sempre no m'agrada el fet de... Però ho dic perquè en general es tendeix, no, a dir, no, s'escriu amb brúixola o amb mapa. I dius, o amb altres coses, no? Hi ha altres plantejaments. No, però no ho dic perquè és que és una conversa que he tingut moltes vegades i de fet, jo sempre que intento explicar la meva manera de treballar,
Jo no estic fent referència a la barreja d'art. Jo estic intentant explicar que com que vinc del món de la pintura i a més del món de la pintura de treballar en equip, o sigui, la meva obra és en equip des de fa molts anys amb la meva parella, aleshores a l'hora de... això encara t'obliga més a l'hora de plantejar el treball a visualitzar allò que vas a fer. Ho has de visualitzar prèviament, has de tindre en el cap el que comentem entre els dos i anar modelant en el cap la imatge d'allò que estem comentant per a dir m'interessa, no m'interessa, pot tindre un resultat interessant o no. Aleshores, quan dic que treballo de la mateixa manera, és perquè és així, perquè jo el que faig és aplicar la mateixa tècnica, vaig fent-hi voltes, sí que treballem els dos, ens agrada mirar al passat, estem còmodes en el passat, però jo el que sí que faig és a través de la documentació que aconseguís crear un món nou en aquest sentit, uns personatges que jo sé que procure documentar-me bé per a donar-li una solidesa a al món que vull crear, però els personatges, com que jo em conec i sé que van a tindre algunes perversions molt peculiars, procure no afegir de collita pròpia coses que sé que no puc atribuir-li a personatges que han existit anteriorment. M'agrada, sobretot, treballar aquestes qüestions. Tornant al que estava dient abans, aquesta necessitat de visualitzar l'obra prèviament en la pintura, el que em fa és això ho trasllada també a l'escriptura. Aleshores, quan arriba el moment de plantejar una obra nova, simplement he d'anar pensant una temàtica, una qüestió que fa temps que vull treballar, alguna cosa que em volta pel cap des de fa temps, i sempre vinculades amb la història de l'art i amb la història de la ciència, perquè sempre he pensat que a partir d'ahir poden eixir històries molt interessants, molt suggeridores, molt inquietants, m'agrada treballar la inquietud, i simplement mentalment faig com a l'hora de crear una obra pictòrica, vas encaixant les peces com en un cub de Rubik, vas jugant mentalment, van passant el temps i arriba un moment en què totes les peces t'encaixen. Quan totes les peces van fer clic, clic i t'encaixen totes, aleshores jo sé que arriba el moment de començar a escriure. I quan dic que faig localitzacions i em poso a escriure és perquè ja comença des del principi fins al final i simplement el que he de fer és anar traient, anar escrivint les imatges que van passant mentalment, que vaig rodant mentalment. És un procés que a mi és el que em serveix, és el que serveix per a expressar allò que vull de la manera que vull, que és el que comentem al final, el que interessa és que cadascú trobi la manera de contar i vaja, en aquest aspecte sí que coincidís molt en moltes de les coses que tu has comentat, però sí que m'agradaria donar aquesta opció a que no hi ha, no etiquetar les maneres dins del procés de creació, perquè això quan vens del món de l'art, el que sí que tenim clar sempre els artistes, els pintors, és que des que comences el que intentes és crear una veu pròpia, una manera de dir, una manera d'expressar un univers propi. Per exemple, només cal pensar en pintors que coneixem tots, com Miró, Picasso i molts altres, que de seguida veus una obra, reconeixes de qui és. I aleshores això és el que intentes. El que intentes sempre és buscar una manera de contar, una manera de dir i una manera de fascinar el lector parlant de tot allò que a tu et fascina. I en principi penso que sí, que a banda d'això tenim moltes coincidències, però simplement són aquests matisos que sobretot venim d'una expressió creativa diferent. També simplement el que fan és aportar una manera diferent d'escriure. Sí, el tema de las etiquetas que he utilizado, ¿no? Yo creo que ahí se me va un poco el tema de la cuestión docente. Cuando queremos explicar el mundo, y yo llevo muchos años intentando explicar cosas como docente, tenemos que coger el sistema de cualquier cosa, que es una amalgama de cosas, y parcelarlo para explicarlo, ¿no? Entonces, por eso pues recurro a imágenes como esa que hemos comentado de la brújula o el mapa, pero evidentemente es mucho más complejo que todo eso.
y hay muchos puntos medios, etcétera, etcétera, y combinaciones, ¿no? Pero siempre buscamos la forma de explicar el mundo a través de categorías, pero a su vez las categorías se quiebran, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en la categoría de, podemos decir, de las aves, ¿no? Yo digo ahora categoría de las aves, y lo normal es que a su mente rápidamente pues vengan, pues no sé, un gorrión, una paloma, no sé, podríamos estar ahí diciendo esto cuando lo pregunto en clase, pues me pueden decir, no sé, muchos animales, loro, etcétera, etcétera, pero es raro que salga o la avestruz o el pingüino cuando se dicen las aves, y son aves. Esto lo que demuestra es que las categorías funcionan, pero son mucho más complejas, son mucho más densas y ricas en variedad de lo que uno podría pensar. Lo que pasa es que terminamos pensando en estereotipos. Y precisamente si una cosa yo creo que tiene que hacer la literatura y el arte es quebrar el estereotipo en gran medida. En el mundo en el que hemos crecido y en el que estamos, sufrimos mucho esta división que se nos presenta entre ciencias y humanidades, como si fueran universos distantes, diferentes. Ya cuando uno estudia, ¿verdad?, tiene que ir seleccionando, apenas tiene 13, 14, 15 años, ya tiene que ir diciendo, ¿va por ciencias o va por humanidades? Luego resulta que la ciencia parece, ¿no?, que es mucho más importante que las humanidades desde un punto de vista a lo mejor pragmático, práctico, ¿no? Y toda esta frontera realmente es una frontera que si vamos examinando la historia, veremos que es algo que se ha creado artificialmente en los últimos años. En el libro que yo recomiendo mucho de Irene Vallejo, El infinito en un junco, donde hace un repaso tanto de la historia de las bibliotecas como de los libros, ella expresa muy bien cómo en la antigua Grecia no hacían esa diferenciación entre humanidades y ciencia. Aristóteles escribía de física y luego escribía sus tratados de poética. El intelectual y el científico era la misma persona, ¿no? Y yo creo que esto es algo que conviene reivindicar, porque yo sí que siento, quizá de forma paranoide, que hay una persecución contra las humanidades, ¿no?, contra esa parte del conocimiento, porque es todo junto, ¿no? Y me rebelo contra ello, porque yo creo que si un médico no tiene los suficientes conocimientos de filosofía, literatura, historia, probablemente sepa mucho de su campo, pero a lo mejor pierde el norte para saber si es ético o no ético una investigación que tiene que hacer. Y esto puede ser muy importante, que un científico sepa o tenga conciencia por sus conocimientos humanísticos, ¿no?, de lo que es ético y de lo que no lo es. La literatura yo creo que puede ayudar mucho para explicar eso, que las categorías son densas, que la forma de explicar el mundo es poliédrica y que no tenemos que escondernos tanto detrás de las etiquetas, aunque los docentes acabemos utilizándolas, ¿no?, para explicar el mundo. Sí, pel que estàs comentant, a mi m'interessa especialment perquè cadascú estem en les èpoques, no?, en què estem còmodes i és molt bé. Tu has fet la referència ara també a l'antiguitat clàssica, però és que no cal anar tan lluny, perquè la seducció entre la història de l'art, entre les arts en general i la ciència, és que estava fins fa poc, perquè recordem que a finals del segle XIX i principis del segle XIX hi havia un interès molt gran dels poetes, dels escriptors, dels músics, dels artistes en general, per tot allò, per totes les novetats científiques, per tot allò que es descobria, per els nous experiments, per citar-ne algun, per exemple el galvanisme, les primeres les aportacions de Darwin, tot això era una cosa, la mirada, l'astrologia, tot això es fascinava i de fet ho traslladaven a les seues obres. Però era un interès mutu, perquè els artistes tenien interès per la ciència i pels científics, que assistien a experiments que es feien en tertúlies, en cases privades de nobles, i assistien tots, però al mateix temps també els científics tenien interès per la producció artística.
Va arribar un moment que això es va decidir, com es comentava, es va decidir que no interessava i és una llàstima, és una llàstima. I jo, de fet, el que intento en les meves obres és tornar a unir aquests fils que en un moment donat es van trencar en una època concreta, la que estic dient, no? Les finals del XVIII i tot el segle XIX, principis del segle XX, i vincular-ho simplement des de l'actualitat, poder entendre millor l'actualitat, el present, fent una mirada al passat i així també aconseguir tindre una altra mirada sobre el futur. Sempre aquesta interconnexió del temps, interconnexió temporal, que també en això un referent molt gran, tot i que el tractament és molt diferent, però un referent molt gran en aquest cas sobre el tractament del temps és Borges, l'obra de Borges. Los Inmortales, por ejemplo. Clar, i és laberint, no? El temps com a laberint, d'entrar ahí dins, i tot es creua, i jo penso que això és el més interessant. I el més interessant també veure que hem fragmentat tant el coneixement per estudiar les diferents, tot allò que ens interessava, ho hem fragmentat tant que hem acabat d'entendre, no entenem moltes coses. I quan tornem a unir aquests fils que han quedat seccionats, quan directament, com en unes tisores, tallen i se'n va tot, no? Es desfà tot, quan tornem a unir la trama de la tela, descobreixes coses que et fan i dius, és que ara ho entenc tot, no? Ara ho veig d'una altra manera. Sí, de hecho, por ejemplo, yo creo que hay un género literario que es clara mezcla de literatura y de ciencia, la ciencia ficción, ahí la tenemos, y que en efecto surge, digamos, en el siglo XIX, obras como el famoso Frankenstein o el mito de Prometeo, que es el título completo, ¿no?, de Mary Shelley, es claramente una muestra donde ella, que estaba, por un lado, que había sufrido la pérdida de un hijo, y por otro lado, que estaba todos esos conocimientos que se estaban llevando, investigando, ¿no?, sobre la capacidad de resucitar o no de resucitar a alguien, ella lo mezcla todo ahí y crea una novela que es una obra maestra de la literatura, y ya puesto se inventa un género literario, que es la ciencia ficción. Ciencia ficción que desde entonces ha estado con nosotros mostrando esa unidad de literatura y ciencia, y que tan importante es porque muchas veces es la ciencia ficción la que mejor nos explica el futuro. Yo muchas veces tengo la sensación, desde que se inició todo este proceso en el que estamos ahora involucrados, de vivir en un mundo que se hubiera imaginado Orwell, ¿no? Entonces, todas estas distopias que a veces hemos leído y que pensamos que son exageraciones, pues a lo mejor son exageraciones en un sentido, pero en otro están acertando, ¿no? En ese sentido yo creo que esa conjunción de ciencia y literatura es muy poderosa y muestra precisamente eso, que no son excluyentes ciencia y literatura. Lo que yo reivindicaba, y creo que coincides, ¿no?, es esa cosa como nos separan lo artístico, y lo ponen como de segunda categoría. Ante lo cual, yo, por ejemplo, con mis estudiantes este principio de semestre les hice una pregunta. Les digo, la asignatura de Introducción a la Literatura Británica es la asignatura primera de literatura que tienen en la carrera en estudios ingleses. Y entonces yo les hago una reflexión. Bueno, ¿vosotros creéis que realmente los escritores son necesarios? Los escritores, las escritoras, son necesarios para vivir, para que viváis vosotros. Pues no sé, o sea, quiero decir, para subsistir, porque hace falta beber agua todos los días y comer. Otras personas necesitan también beber alguna cosa más, pero eso es impepinable. Entonces yo les insisto, ¿hacen falta los escritores y las escritoras para subsistir? Pues claro, alguien levanta la mano y dice, bueno, hombre, para subsistir, o sea, para respirar y mantenerte con vida de un día para otro, no. Digo, no, vale, no, muy bien. Entonces les pregunto, ¿y en el confinamiento qué habéis hecho? Cuando teníamos esos 3 meses encerrados en casa, ¿qué habéis comido? ¿Habéis bebido agua? ¿Habréis bebido alguna otra cosa más? ¿Y qué más habéis hecho? Entonces, claro, a lo mejor igual alguno habéis leído un libro, una posibilidad, puede ser. Otros habréis visto la televisión, habréis visto series de televisión. O sea, creo que debe ser muy raro alguien que en todo el confinamiento no haya visto una serie de televisión. Y todas las series de televisión están guionizadas, hay guionistas detrás.
Mucha gente ha visto películas. Y bueno, y muchos de mis estudiantes han estado jugando a videojuegos, que también están guionizados, que tienen guionistas. Entonces ya les empecé a decir, ahora imaginaros que todos esos guionistas no existieran. Y ya se les hace más duro la vida. Entonces, ¿realmente el arte, la literatura y las artes en general son necesarias? Hombre, para subsistir y pasar de un día a otro, no. Pero hombre, para que la vida sea un poco más que simplemente comer i beber agua, sí. Sí, és que m'agrada que comentes això perquè just en el retorn de l'hongarès i un dels personatges diu això, no? Perquè com tracta aquestes qüestions d'història de l'art i història de la ciència, i un d'ells en un moment donat diu això, diu la ciència ens ajuda a viure millor, dona qualitat de vida, però l'art ens ajuda a sobreviure. És això, és l'essència, és això, perquè jo penso que aquesta és la diferència. Això és el que ens diferencia a nosaltres de la resta d'animals, no? També que és la capacitat que hem tingut per a crear mons paral·lels en els quals refugiar-nos de tant en tant, no? De la dura realitat, el que estem comentant, la realitat ara, la realitat que estem vivint en aquest moment. Mai imaginàvem viure una situació similar a la que estem vivint i te n'adones que l'art pot ajudar-te a superar, no? Entendre millor moltes coses. Has comentat de George Orwell. Curiosament també em van preguntar durant l'estat d'alarma, m'han preguntat què em suggeria tot el que estava passant. I vaig dir, potser és un bon moment per a llegir o rellegir obres com la de George Orwell per a entendre millor tot el que està passant-nos ara i poder obtindre respostes i tindre eines per a defensar-nos en un moment donat davant de situacions que se'ns van de les mans, no? Ahí és el que jo deia d'aquesta unió de passat, de present, de futur. No? És no tindre por de cabussar-nos en l'art, en la literatura, en la ciència en general, no tindre por perquè tot això al final el que fa simplement és ajudar-nos a sobreviure i donar-nos eines i ferramentes per a defensar-nos en un moment donat i per a sobreviure en moments complicats com el que estem vivint ara. La literatura como refugio. A mí me consta que alguna de mis novelas, pues en el confinamiento, pues esta segunda parte que saqué de Yo Julia y Julia retó a los dioses, que yo estoy muy acertado, saco la novela allá por el 7-8 de marzo y el 15 confinamiento. Pero aún así, bueno, pues que al menos no se prohibió el comercio electrónico, pues la novela la iban pidiendo y me consta que mucha gente se refugiaba en esa realidad paralela, ¿no? Que es el mundo literario, una novela, un relato, donde pues uno ahí se puede ver reflejado, pero al mismo tiempo se evade de un mundo a lo mejor en el que como estamos viviendo ahora, un mundo complicado, ¿no? Hostil. Sí, yo me rebelo bastante contra el término nueva normalidad. En un acto de bondad por mi parte, intento pensar que no se hace con maldad la utilización de ese término, pero yo a mis estudiantes les insisto mucho que no estamos viviendo ninguna nueva normalidad. A mi entender estamos viviendo una muy hostil excepcionalidad, de la que yo espero que con tiempo, el que sea necesario, probablemente más largo de lo que a lo mejor habíamos imaginado al principio, saldremos, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hay que transmitir a la gente, que esto es excepcional y duro. O sea, yo ahí me acuerdo un poquito de Churchill, ¿no? Churchill no les decía a los ingleses cuando les estaban bombardeando Londres, esta es vuestra nueva normalidad. Churchill les decía sangre, sudor y lágrimas. Hay que mentalizarse. Esto es duro, pero no se iba, se quedaba y tiraba del carro, ¿no? Y estaba ahí en primera línea, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco lo que hemos de pensar. Hay una cosa que a veces también me preguntaron en el confinamiento, no sé si te lo preguntarían también, algún periodista me decía, bueno, usted como escritor, a esto del confinamiento, pues es su estado natural, ¿no? No tiene por qué sentirse mal. Y en parte lleva razón en la medida en que es verdad que normalmente el escritor, el artista, pasa muchas horas solo
en su proceso de creación literaria, ¿no? Yo, siempre que puedo, pues me voy a mi casita de campo que tengo ahí en Algar del Palancia y con mi biblioteca, y yo soy el ser más feliz del mundo. Pero lo que le hacía ver al periodista, a partir de una reflexión de la escritora Ana Merino, que ganó el premio Nadal, yo creo que el año pasado, que ella muy bien decía, es que el escritor es un ser poroso, es un ser poroso. Es decir, nosotros, yo creo que el escritor y los artistas, por extensión, somos seres normalmente que lo que ocurre en nuestro entorno social lo absorbemos en nuestro entorno. Entonces, yo lo que le decía al periodista, decía, hombre, yo estoy muy feliz cuando por propia elección estoy en mi biblioteca y sé que a mi alrededor los niños pueden estar jugando en los parques, la gente está yendo al trabajo sin miedo a perderlo o no perderlo, la economía va bien y no hay gente enferma, más de lo habitual. Entonces yo ahí soy muy feliz en mi confinamiento voluntario. Pero cuando te ves obligado a quedarte y sabes encima que el entorno está así de mal, ahí cuesta bastante más concentrarse, ¿no? Porque yo creo que el artista y que el escritor se ve, empatizamos con el medio. Porque si no empatizáramos, no podríamos, ¿no? Pienso yo, Clar. contar lo que contamos, ¿no? Sí, sí. No, i també és cert que moltes vegades quan et pregunten com és el treballar, que clar, si de moment tens el taller de pintura també a casa, no? I el meu company i jo, Sebastià Carratalà, vivim i pintem i escrivim, no? a casa. I moltes vegades pregunten, dius, no, és que el nostre ambient normalment és monacal, però dius, és real, no? Perquè és de silenci, estem els dos treballant, però saps que fora, on vols dir, el món continua i entres i ixes quan ho desitges. Clar, és molt diferent quan és un confinament obligatori, però també és cert que durant l'estat d'alarma i durant el confinament, a mi, personalment, em va servir molt poder crear, començar a crear un món paral·lel al qual jo poder durant hores, moltes hores al dia, estava allí i aparentment no passava res. Era feliç perquè és el moment d'estar creant i ocorre el que tu vols que ocorrega, però després, quan tornaves a la crua realitat. Però durant aquestes hores que estaves allí creant en el teu món, però que és un món que nosaltres podem gaudir d'això perquè estem creant-lo, però el que tu dius és que es pot gaudir llegint-ho. I sí que s'ha comentat molt que durant l'època de confinament molta gent es va dedicar a llegir i a recuperar, no? Recuperar l'afició a la lectura, però jo penso que s'ha oblidat massa pronte. massa ràpidament. Sí, bueno, yo lo que temo es que cuando esto se supere recuperaremos muy lentamente las cosas buenas de antes y muy rápidamente todas las malas. Eso estoy seguro, de eso estoy seguro. Bueno, es que claro, el arte, la literatura, la escritura es obra y es proceso creativo. Y en la obra se refugia el lector y en el proceso creativo nos refugiamos los creadores, claro. Sí, yo también pasada los primeros días de estado de shock, yo creo que como todos también, llega un momento que dices, bueno, yo pues eso, soy creador, tengo que crear, ¿no? Y si ahora voy a estar unos meses, bueno, no nos lo decían, pero uno iba intuyendo que iba para un tiempo, sí, ¿no? Yo al final sí que conseguí, además me vino bien porque había un proyecto que tenía entre manos que era en esto trabajar en equipo, y esto es más difícil a veces con un director de televisión, Israel del Santo, llevar adelante una serie de televisión sobre las mujeres de la antigua Roma. Pero Israel siempre estaba por ahí rodando, no había manera que parara en ningún lado para hacer los guiones juntos, ¿no? Claro, como lo confinaron, no le quedó más remedio que ponerse a escribir. Entonces él en Madrid escribía, me lo enviaba, esto sí, la tecnología nos ha venido muy bien, yo revisaba guiones, etcétera. Entonces en ese tiempo pues me refugié en eso, ¿no? Yo me refugié en crear esos guiones. Hemos podido rodar de aquella manera, pero lo hemos conseguido y yo espero que en el 21 esté esa serie en Movistar. Esto es un poco de publicidad, creo. Sí. En el 2021, El corazón del imperio.
pero por lo menos es sobre mujeres de la antigua Roma. Sigo en la línea esta que me parece muy, muy importante de recuperar todos esos grandes personajes femeninos que sí estuvieron en la historia, pero que esa historia contada solo por hombres se ha centrado siempre no en la historia de la humanidad, sino en la historia de los hombres, ¿no? Y ahí espero que puedan descubrir algunos personajes interesantes. No sé si vuelven a hacer alguna... Igual nos quieren hacer alguna pregunta o... Vale, ahora si queréis hacemos un turno de preguntas. Si queréis yo suelto la primera y vais pensándolas. Podemos hacerlo de dos maneras. Empezamos a intentar hablar desde aquí y si no se oye o lo que sea, pues puedo girar el micrófono y quien quiera hacer alguna pregunta, ya que estáis aquí delante de ellos y no es una cosa normal, pues podéis venir y preguntar, ¿vale? Así que yo voy a soltar la primera. Y ya que estábamos hablando del tema de que es todo hostil, no hay acuerdos, si uno hace una cosa, el otro hace la otra, yo quiero que cada uno de vosotros cojáis un personaje o una personaje de cualquier novela, relato corto, obra teatral, lo que sea, que haya sido el personaje que creáis que sea más diverso, pero a la vez que intente conectar más con los personajes de esa obra. Así que quien prefiera comenzar y el resto intentad, quien quiera preguntar algo, ir pensando. ¿Un personaje? ¿Cómo has dicho? Perdona, Un personaje que quiera conectar a los demás, que no sea hostil, sino que sea al contrario. Vale. O sea, una especie de mediador, ¿no? Que sea mediador. Hombre, yo puedo barrer para casa, ¿no? Y en Y Julia reto a los dioses, Julia se pasa media novela y se pasó media vida intentando mediar entre sus dos hijos. En ese sentido lo intentó mediar. Yo creo que al decir la palabra intentó ya he hecho un spoiler, ¿no? Entonces, pero sí, hay personajes en la literatura que median. Y yo creo que el mediador por antonomasia, y solo hay que ver la de palos que recibe y aquí hay un gran mensaje, es el Quijote. El Quijote intenta desfacer entuertos, ¿no? Intenta ir y ayudar al débil, ¿no? Y así le va. Y esto es un claro mensaje de Cervantes, ¿no? Pero yo creo que es un buen ejemplo de personaje literario que intenta mediar, ¿no? Sí, jo penso que és un magnífic exemple. I igual que tu has dit, jo és que, clar, quan pense en una obra meua és que mai plantege personatges que siguin digeribles. Aleshores no pots empatitzar normalment amb ells. M'agraden les perversions refinades. I clar, si són personatges que tenen perversions refinades, tot el seu comportament és molt peculiar, fins i tot la seva sexualitat és molt peculiar, és molt singular, és molt difícil que arribes a connectar, no? Perquè jo el que intento és que acostar-te a ells i entendre'ls almenys, no? Perquè posa un espill davant i tu veus el que ocorre, el que hi ha en el fons de la naturalesa humana, no? En la part més fosca de la naturalesa humana, i simplement el que faig és mostrar, ni justificar, ni alliçonar, ni donar consells, res, simplement és posar un espill. Si tu vols, passes a l'altre costat, no? Com a lector o com a lectora, si vols, passes a l'altre costat i gaudeixes d'això. De personatges amb els quals segurament el seu comportament moltes vegades resulta dur, violent, altres vegades comprens les reaccions, però mai intente que el lector o la lectora s'identifique amb aquells personatges, perquè jo tampoc m'identifique. Simplement el que vull és buscar, no? Trobar i activar determinades sensacions que normalment no experimentem quan llegim, perquè són coses més incòmodes, però m'agrada aquesta incomoditat perquè a mi, personalment, com a lectora, també em fa aprendre molt. Bueno, el conflicto y lo perverso siempre es muy literario. Sí. Quiero decir, yo recuerdo una novela que hay en el 18 inglés que es Pamela, de Richardson, que es un auténtico bodrio. O sea, como novela es absolutamente insufrible. Está en la historia de la literatura inglesa porque es de las primeras novelas en lengua inglesa, pero eso no hay quien lo aguante, porque va de una joven muchacha que quiere ser virtuosa, escribe cartas a sus amigas explicando cómo ser virtuosa y es muy virtuosa. Bien, o sea que está bien, puede ser una buena elección de vida, me parece genial, pero eso es aburridísimo. O sea, con eso no se va a ningún lado.
Entonces llegó Fielding, por ejemplo, y riéndose de esa novela creó otra que se llama Tom Jones, y donde hay un chico joven pues que es pues eso, un bala, y hace todo tipo de fechorías, aunque en el fondo no tiene mal corazón, para que haya conflicto, para que el personaje sea complejo, ¿no? Pero claro, eso es muy entretenido, porque dirás, bueno, al final este chico se enmendará, no se enmendará, hasta dónde va a hacer barbaridades o no va a hacer barbaridades. Hombre, eso es entretenido. Entonces, este es el tema de que sí, el conflicto y lo perverso, y un buen malo, una buena mala, sí, eso da mucho juego. Sí, el que passa és que a mi tampoc m'agraden els personatges roïns i bons. A mi el que m'agrada, els meus personatges no són completament roïns, però tampoc són completament bons. Clar, m'agrada, no, és que no... el que a mi em sedueix a l'hora dels personatges d'altres escriptors i escriptores, i és el que intente, no? És això, jo ho he comentat, no has de mostrar simplement, has de mostrar tot el ventall de sensacions i de qualitats, de defectes, de perversions, tot el que tenim, no? Dins. Però una persona que puga tindre algunes aficions que qualificaríem de perversions pot ser una persona fascinant intel·lectualment, d'un comportament correctíssim, irreprotxable, però simplement afegís un detall mínim aparentment insignificant i que pràcticament aquestes pràctiques les fa en la intimitat, i aleshores tot això canvia la mirada del lector o de la lectora sobre el personatge. No m'agraden els personatges que des del primer moment ja saps que és el roïn i és el bon, no. Per això, no? Intente eludir també això. Buscas la profundidad psicológica de los personajes. Clar, i fugir també dels rols. Fuig molt del rol masculí i del rol femení. Tant els personatges masculins com els femenins procure, per el que tu comentaves, no? Que també t'interessa recuperar la imatge de la dona en l'antiguitat i fins l'actualitat. Això és una de les maneres que nosaltres podem aprofitar el que escrivim per anar canviant determinats comportaments i pensaments, és que el rol femení i masculí trencar amb tot això i que no facin el que s'espera que facin. Sí, no, y en eso de los roles masculinos y femeninos de género que son tan marcados y que se basan tantos en estereotipos, sí que lucho mucho contra ello. Ahí. Me acuerdo en la serie esta de televisión hay un momento donde hago una reflexión sobre el emperador Augusto y su esposa Livia, ¿no? Les sonará la historia de que Augusto quería nombrar a uno de su propia sangre como heredero, ¿no? Livia tiene un hijo, pero es de un matrimonio anterior, Tiberio es de un matrimonio anterior con otro Tiberio. Entonces ella lo que quiere es que sea su propio hijo el que gobierne Roma, ¿no? Y entonces está esta cuestión de realmente, porque Augusto nombraba herederos y acababan muriendo en misteriosas circunstancias, ¿no? Entonces está esta teoría, ¿no?, de que fue Livia la que los envenenó. Pero observen lo siguiente, porque está esa teoría no probada de que a lo mejor ella, que era ambiciosa, quizá envenenó a 4 o 5 personas, ha pasado a la historia como la asesina. Bueno, de Augusto sabemos que ordenó la ejecución con toda seguridad de miles y miles de personas y que era muy ambicioso. Es el gran emperador. Hombre, un poquito de doble rasero sí que parece que hay, porque tendrán los dos derechos a ser ambiciosos, y si vamos por número de muertos, yo creo que hay uno que es más asesino que la otra, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me saca mucho de mis casillas, ¿no? Y ya veremos si consigo transmitirlo en esos episodios. No sé si igual alguien nos quiere preguntar algo. A mí sí que me gustaría hacerle una pregunta, que es en cuanto a la creación literaria, cómo trasladan, por ejemplo, tiene que haber un momento que es el origen de un personaje o el origen de introducir una historia, asociar a un personaje y a partir de ahí contarla. Su origen de los personajes en la creativa está basada en una experiencia o en algo que, por ejemplo, les ha llevado a una reflexión profunda, como por ejemplo en el caso de Santiago, el papel de las mujeres en la historia nunca contada o contada por hombres. Así que me gustaría hacer una reflexión o conocer en qué basan en la obra, en su creación y cómo trasladan al personaje. Si es
realmente que el personaje nace de la historia o nace de una experiencia propia o de determinar un hecho de cómo quieren ustedes que sea ese personaje. ¿Voy yo? Sí, sí. Bueno, pues a ver, por un lado, tres cosas voy a decir. Por un lado, como he dicho antes, yo necesito un personaje, el que sea protagonista, que admire, ¿vale? Dentro de eso de que admire, entiendo que para mí es un personaje fundamentalmente positivo, pero siempre tendrá sombras, porque tanto Julia tiene sus sombras y Trajano también tenía las suyas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una complejidad, pero que sustantivamente me parezca que hizo más cosas buenas que negativas. Luego, si hago novela histórica, yo tengo que ir a los datos históricos. Entonces ahí tengo que construir el personaje también con datos históricos. Pero la experiencia personal es muy importante. Si yo sé que Julia en algún momento se enamora de verdad, para contar el sentimiento de enamoramiento tendré que recurrir a mi experiencia vital personal, a esas veces en las que yo me he sentido enamorado y entonces trasladarlo, ¿no? Luego cruzar la frontera de género, que no es sencillo, y ahí me venía muy bien tener una editora a la que le podía preguntar, ¿no? ¿Esto lo ves creíble desde el punto de vista, por ejemplo, de un personaje femenino, de una mujer, etcétera? Entonces esa sería mi combinación para el germen de un personaje. Jo, com he dit, com que els personatges són creats per mi tots, aleshores, primer, sempre partís d'allò, el tema, allò que vull, sobre el que vull escriure. Per exemple, en l'última novel·la, en La mirada de vidre, com que tenia molt clar que el que volia tractar era la construcció de la imatge de la dona que encara s'arrossega fins a l'actualitat i que encara patim en l'actualitat, sobretot veure com la mirada, m'interessava molt anar a buscar el moment en què tot això qualla. Per a entendre la imatge que tenim ara en l'actualitat de la dona havia d'anar a la segona meitat del segle XIX. I perquè en la segona meitat del segle XIX és el moment en què, per un costat, la mirada clínica el que fa és furgar les interioritats femenines buscant resposta a enigmes que encara no en tenien, com per exemple malalties que no en tenien perquè no es coneixia bé el cos femení. I d'una altra banda, al mateix temps, la mirada artística va crear una imatge de dona idealitzada, misteriosa, perillosa, el que després va desembocar en la imatge que tots tenim de la femme fatal. Per què m'interessava aquest moment, aquesta època? I si tenia una mirada clínica i una mirada artística, evidentment havia de crear uns personatges que tingueren aquestes característiques. En aquest moment també es crea una malaltia, que és la histèria. Aleshores havia de tindre un metge que tractara la histèria en un sanatori d'aquesta època, però que tinguera una peculiar afició artística, i que treballara amb els seus interns a través de la fotografia i electricitat. Tots aquests elements que jo ja coneixia de finals del segle XIX, els tractaments de la histèria, de teràpies com la hipnosi, de l'electricitat, com els reòfors, tot això havia d'utilitzar i havia de crear personatges que s'acoplaren a allò que jo volia treballar. Per això sempre els meus personatges estan creats a partir d'allò que jo vull contar. I van crear... És molt bonic el moment en què vas pensant en ells prèviament a descriure'ls, però arriba un moment en què és aquest moment que es planten davant teu, ja tenen ossos, ja tenen cos, van agafant matèria i es planten davant teu i simplement et diuen estic així per al que tu vulguis. I aquest moment és fantàstic, per a mi és fantàstic, perquè saps que en aquest moment pots fer amb ells el que vulguis, que és la diferència que jo veig entre nosaltres, que tu sí que, clar, com treballes personatges has de ser molt fidel, t'ho dic que també poses coses i reflexions particulars, però has de ser molt fidel. Sí, ahí yo, por ejemplo, no he vivido, no sé si a ti te habrá pasado, lo de la rebelión del personaje. El hecho de que tú pienses que vas a narrar una cosa de una forma, a mí me ha pasado una vez, pero claro, era con personajes secundarios y uno de ellos era inventado.
Entonces yo había pensado durante mucho tiempo que iban a tener un diálogo sobre una cuestión de una forma. Me pongo a escribir, oye, y se ponen a hablar de otra forma. Y ahí lo mejor es dejarlo, o sea, déjate llevar a ver qué pasa, que a tiempo de volver a escribirlo, como habías pensado inicialmente, siempre se está, ¿no? Ahí me acuerdo mucho de la novela de Unamuno, Niebla, cuando su protagonista, Augusto Pérez, se revela. En una historia un poco surrealista, ¿no? El personaje Augusto Pérez se da cuenta toma conciencia de que es un personaje y se va a ver a Unamuno. Y aparece en el despacho de Unamuno, dentro de la novela Niebla. Y le habla mal a Unamuno, porque claro, Augusto llevaba una vida no muy chula. Y entonces se enfada, ¿no?, con el autor. Y Unamuno, fiel a su propio carácter, se refleja como era, un tío muy arisco. Con lo cual se enfada con su personaje y le dice, pues cuando salgas por la puerta, te mueres. Y la primera cuestión es lo que ha pasado. Se ríe uno. Yo lo lees y te ríes. Pero cuando ves que Augusto Pérez empieza como personaje a implorar por su existencia y que no lo mate, te empieza a dar pena. Y monta una historia tremendamente surrealista, pero potente en sentimientos, desde la rebelión de un personaje, ¿no? Però no sé si a ti t'ha passat Però de la això rebel·lió. és que jo pensé que ell ho tenia molt clar des del primer moment, la rebel·lió del personatge. Probablement. Sí, ho tenia claríssim, perquè si no, no haguera plantejat tota la novel·la a partir d'això. Jo no m'ha passat, però pel mateix que he començat dient. No m'ha passat perquè quan jo començo a treballar els personatges ja... És que ja està tot fet. Ja sé com són. I com sé com són, no poden respondre d'una altra manera. D'una forma diferent. Perquè el que jo vull d'aquests personatges és això, no una altra cosa. ¿Alguien más tiene otra pregunta? A ver, al respecto de lo que acabáis de decir, de que utilizáis a veces un poco la experiencia propia para crear un personaje de una escena determinada y tal, como siempre se viene diciendo que el autor siempre pone parte de sí mismo en una historia, bueno, ¿alguna vez os ha costado escribir alguna parte, alguna escena, porque os habéis visto expuestos de alguna manera, pues luego pensáis, no sé si luego me voy a sentir como que voy a sentirme yo entero a la hora de que mis lectores vean esta parte, porque he puesto en ella algo para mí íntimo, que me ha costado escribir o que... ¿no? Sí, bueno, pues... a ver, la escritora sudafricana Nadine Gordimer, Premio Nobel de Literatura, por cierto que hoy se ha fallado el Premio Nobel de Literatura, se lo han dado a Louise Gluck, que es una gran poeta norteamericana, que recomiendo. Y si quieren, ya puestos, como antes he hecho publicidad mía, ahora hago publicidad de esta mujer, que se la merece más. Si pueden, se pueden leer a Averno, es su gran obra, yo diría. O el poema Octubre, que va sobre después del 11 de septiembre, ¿no? Yo creo que están en la editorial Pretextos, la están traduciendo. El caso es que la empatía, decía la escritora Nadine Gordimer, es lo que tiene que utilizar un escritor muchas veces para crear sus personajes, porque a ella le preguntaban cómo ella, siendo de raza blanca, podía crear personajes creíbles de raza negra en sus novelas, ¿no?, en sus obras. Bueno, ella estuvo en contra del apartheid, tuvo que irse, fue expulsada de Sudáfrica, solo pudo volver con Nelson Mandela. Entonces, ella lo que decía era que precisamente, claro, tampoco tiene un escritor que vivirlo todo para contarlo todo, pero sí que tiene que tener esa capacidad de empatía para entender bien lo que puede sentir una persona, un ser humano, en tal o cual circunstancia, incluso si el escritor o la escritora no ha vivido esa circunstancia. Yo me siento evidentemente más seguro cuando describo circunstancias en las que he estado, porque lo sé. Pero, por ejemplo, sí que ha habido alguna escena muy dura que me ha costado escribir recientemente, ¿no? En Injuria Reto a los Dioses hay una violación muy brutal. Y claro, ¿cómo contar eso? Que yo creo que se ha de contar para que se entiendan las interrelaciones entre una serie de personajes, porque es un hecho que marca un montón evidentemente, de disputas a partir de ahí.
pero cómo contarlo y que no quede en absoluto, por favor, la apariencia de que yo puedo en algún momento justificar o cualquier cosa de este tipo, ¿no? Ahí nuevamente me ayudaba mucho el tener una editora, ¿no? A la que yo le podía pasar el texto y decirle, oye, esto, bueno, y de hecho antes de enviárselo a la editora se lo pasé a 2 o 3 mujeres de mi entorno, ¿no? De familia, porque me daba mucho respeto esa escena en concreto, ¿no? Agatha Christie yo creo que es el ejemplo bueno de cómo una persona, un escritor, en este caso una escritora, sin haber vivido una serie de cosas, puede contarlas muy bien por esa empatía. Yo quiero pensar que Agatha Christie no ha matado tanta gente. Yo tampoco, ¿eh? Es verdad. Entonces, pero es capaz, ¿verdad?, de meterse en la mente. Pensaba que es capaz. Sí, no, yo sé que tú te puedes meter en la mente de algunos personajes que no tiene que eso querer decir que tú pienses necesariamente las cosas. És que si haguera de practicar tot allò que escric, jo tindria problemes, Clar. ara no estaria així, per exemple, no? I jo és que pense que evidentment no cal experimentar. Ja ho he dit al principi quan he començat, no? Que l'escriptor o escriptora s'exhibeix impúdicament, però no és precís parlar de tu ni d'experiències personals. Per què no és precís? Perquè, entre altres coses, tens un bagatge de lectura amplíssim, de cinema, de pintura, de música, que també remou molt les emocions i que evidentment te dona un coneixement de la naturalesa humana brutal. I aquest coneixement de la naturalesa humana és el que et permet poder posar-te o poder posar en boca de determinats personatges i generar determinades accions. Jo, de totes maneres, també perquè tu digues del respecte, per exemple, a l'hora de descriure una violació, és que penso que moltes vegades també intentem l'estimar al lector o lectora i pense que no, que som tots prou adults per a entendre, per a separar i per a veure que el que tu estàs escrivint, evidentment, tu no t'identifiques en absolut. Jo, quan escric, evidentment, tracte aquestes qüestions, però jo tracte de personatges que em fascinen, es veu molt fàcilment allò que em desperta la curiositat, allò que em fascina, però també es veu molt allò que em repugna i allò que deteste. Però vull que es note. I s'ha de notar, i això el lector i la lectora ho veu i ha de saber separar, perquè pense que si no teníem un greu problema, no? Arriba un moment. I per això deia al principi jo lo de confiar, perquè a mi m'agrada com a lectora que confien en mi, que em donen, que jo ja sabré distingir, i si és una escena violenta, és que no hem d'anar moltes vegades amb cura, perquè és que una violació és el que és. Clar, és brutal, i ha d'incomodar aquella persona que està llegint-la. Jo penso que això és fonamental, perquè si no, la literatura al final tampoc està fent el paper o està descrivint... No se puede caer en la autocensura, está claro. Sí, sí. Per això de que no tingués, no ho dic per tu, que no tinguem por d'expressar les coses i de no ferir perquè com dia Oscar Wilde, l'art no ens pot ferir. Nosaltres tanquem el llibre i sabem que tanquem el llibre i tot es queda ahí dins i després ja és prou crua i prou dura i prou violenta la realitat i això ho sabem separar i el bonic que té l'art i la literatura en aquest cas és que podem gaudir-la des de la cambra, la confortable cambra de les arts i podem experimentar un horror agradable. Simplement. Bueno, la tragedia griega era catártica, ¿no? Claro. O sea, vivías esas tragedias, todo desastroso, pero salías como liberado, ¿no? Claro. O Shakespeare. O Shakespeare. Claro. ¿Alguna última pregunta? Voy a preguntar si de la mateixa manera que l'autor volteja els personatges, si els personatges acaben influint en la personalitat de l'autor i moltejar-lo la seva vida privada. Espero que no. Confio que sabré. Sí. Jo penso que ahí també hi ha molta literatura al voltant de tot això. I també, de tota manera, també moltes vegades això ajuda molt, no? A crear un personatge, a crear el personatge. Estic parlant de l'escriptor o escriptora. No, jo en cap cas. Jo jugue. A mi m'agrada molt jugar. I jo sempre dic que escric per plaer, per caprici i per diversió. Però diversió entesa com un procés de coneixement, com un procés de creixement.
pense que és important el procés de creació, perquè és un procés d'aprenentatge, i en aquest aspecte tinc molt clar, sé separar perfectament el que és la ficció, allò que cree, els personatges que cree, i mentre estic jugant amb ells, i després jo no sé si coneixeu les novel·les que faig, però jo després soc una dona encantadora que no té res a veure amb els personatges que cree, i ja he dit abans que hi ha alguns que es deteste profundament i altres que s'estime moltíssim, no? Però simplement és deixar que els lectors i les lectores trien amb qui es queden. Bueno, voy a plantear yo la última pregunta muy rapidita y así nos vamos a las firmas. Y me parece importante porque hemos estado hablando de la escritura creativa, de cómo narráis, de cómo tal, pero yo quiero plantearlo desde el otro lado, ya que esto es un acto para apoyar la lectura y la cultura, y vosotros, como ha habido lectores y escritores, ¿le podrían dar algún consejo a la gente a la hora de leer y que no se cansen en las 15 páginas? Si pueden, cuando dicen, mira, quiero leer, pero de repente dices, mira, es que he leído 20 páginas y bueno, pues me voy a ver la serie. Bueno, yo lo que aconsejaría, si un libro no te atrae, yo no veo nada malo en dejarlo. Lo que veo mal, o lo que me da pena, es que no intente leer otro. Entonces, hay libros ahí para todos. Y a veces también un libro puede ser maravilloso, pero no es el momento para esa persona. A veces por cuestión de madurez, y a veces por cuestión de... Perquè estan passant una mala època i hi ha coses que no volen experimentar. Sí, exacto. A lo mejor eso, en un momento de depresión, pues ponerte a leer Tess de Thomas Hardy, que empieza mal y va de mal en peor. Lo siento, el spoiler, pero es así. O sea, pues, y si no se ve en la película de Polanski, también se cogen 2 paquetes de Kleenex y le van dando. Y ya está. Pero bueno, si le gustan, pero luego hay veces que nos gusta, como lo decía, de la tragedia griega, ¿no? La catarsis, bueno, pues te ves esa película y bueno, y sales renovado, ¿no? Después de llorar 2 paquetes de Kleenex, ¿no? Entonces yo lo que diría es que busquen ese libro que les enganche, ¿no? E incluso que se inicien como quieran. A los estudiantes yo me da igual que lean cómic, que lean lo que quieran, que lean. Eso es lo que a mí me importa. Sí, això és el que volia apuntar per acabar, que és el que deia Virginia Woolf, no? Que la qüestió és llegir qualsevol cosa, però llegir llibres d'aventures, dietaris, el que siga, no? Biografies, el que siga, però és llegir novel·la, poesia, tot. I el millor consell és no donar consells sobre el que has de llegir, perquè pel mateix, no? Perquè jo penso que no hi ha llibertat més gran que posar-te davant d'una llibreria plena d'una prestatgeria plena de llibres i simplement triar i anar tastant, no? I deixar-te dur. I deixar-te dur, entre altres coses, per una cosa que jo intente no perdre i que pense que és el que ens guia moltes vegades, que és la curiositat. No perdre i alimentar la curiositat. I simplement el que tu dius, proves, no és el moment adequat, no passa el moment, en tria un altre. Però el tastar llibres com es tasten els bons vins, jo penso que això és un plaer a reivindicar cada vegada més. Bueno, pues para finalizar el acto, quería dar las gracias a los colaboradores en este acto porque esto no se hace solo. Y en primer lugar quería dar las gracias a Augusto y la Guía de la Farándula por su trabajo para lograr que esto haya sucedido. También dar las gracias a la Dirección de Libro y Fomento del Ministerio de Cultura y Deporte, dar las gracias al Ayuntamiento de Novelda por haber cedido el espacio, dar las gracias a Novelda Digital por la difusión y dar las gracias a la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda. Muchas gracias por haber asistido, espero que lo hayáis disfrutado. Ahora quería comentaros que por motivos del COVID y todo esto, si queréis, como hemos mantenido la distancia perfectamente, vamos saliendo desde allí, es la primera fila desde allí, y luego la otra y la otra y la otra, ¿vale? Y vamos dirigiéndonos a la farándula para la firma de libros, ¿vale? Así que, poco a poco.